El descubrimiento se hizo un martes por la mañana, en marzo de 1847. Un comerciante de algodón de Savannah, que viajaba por los caminos rurales del centro de Georgia, se detuvo a dar de beber a su caballo cerca de una pequeña plantación. El aire estaba cargado de humedad, con un calor inusual para principios de primavera. La niebla aún se aferraba a las zonas bajas de los campos, dándole al paisaje un aspecto casi onírico. Charles Dennison llevaba cabalgando desde el amanecer, ansioso por llegar al siguiente pueblo antes de que cayera la noche. Su caballo, una yegua castaña llamada Constance, había empezado a cojear de la pata delantera izquierda aproximadamente una milla atrás, y él decidió no tentar a la suerte. El arroyo estrecho que corría junto a los límites de la plantación le pareció el lugar perfecto para hacer una pausa. Se bajó de la montura, condujo a Constance hasta el agua y estaba revisándole el casco cuando oyó el sonido. Una campana repicando a través de los campos, la señal para que las personas esclavizadas comenzaran su jornada. Era un sonido que Dennison había escuchado 1000 veces en plantaciones de toda Georgia. Nada fuera de lo común, pero lo que vio al levantar la vista lo dejó paralizado a mitad del movimiento. Los trabajadores salían de sus barracones, una estructura larga de madera situada a unos 200 metros de la casa principal. Se movían con esa forma particular que desarrollaban las personas esclavizadas, eficientes, pero sin prisa, guardando fuerzas para el día interminable, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como pereza o insubordinación. Entre ellos había niños. Eso tampoco era raro. A niños de 5 o 6 años se les ponía a trabajar en el campo con tareas sencillas, como llevar agua o recoger algodón caído. Pero estos niños eran distintos. Incluso desde lejos, incluso a través de la niebla de la mañana, Dennison pudo ver que su piel era pálida, no el marrón claro de una ascendencia mezclada que era lo bastante común en las plantaciones, sino realmente pálida, casi translúcida bajo la luz temprana. Cuando avanzaron hacia los campos y el sol empezó a disipar la bruma, distinguió más detalles: cabello que iba del castaño claro al rubio casi completo, rasgos inequívocamente europeos. Dennison nos contó mientras se dispersaban entre las hileras de algodón, 12 niños, desde los que parecían tener 3 o 4 años hasta los que rozaban la adolescencia. Todos, sin excepción, compartían rasgos similares, complexiones parecidas y el mismo color de ojos tan característico que alcanzaba a distinguir incluso desde esa distancia, un verde avellana extraño, que atrapaba la luz. Parecían hermanos. Parecían pertenecer todos a la misma familia. Y así era. Apareció un capataz, un hombre corpulento que llevaba una vara larga, no exactamente un látigo, pero lo bastante cercana como para funcionar como amenaza. Gritó órdenes, y los niños aceleraron el paso, ocupando su sitio en el campo junto a los adultos. Los mayores cargaban cestas. Los más pequeños iban detrás, aprendiendo, siendo adiestrados para el trabajo que consumiría sus vidas. Dennison se quedó allí, aún con el casco de su caballo en la mano, intentando procesar lo que estaba viendo. Llevaba 20 años en el comercio del algodón. Había visitado decenas de plantaciones. Había visto lo suficiente como para entender cómo funcionaba el sistema, aunque procurara no pensar demasiado en el coste humano escondido en los fardos de algodón que le daban de comer. Pero esto era diferente. Esto le revolvía el estómago de una manera que no sabía explicar del todo. Soltó el casco de Constance. La yegua estaba bien. Solo era una piedrecilla que él ya había quitado. La condujo hasta un poste de amarre cerca de la entrada de la plantación. Necesitaba saber más, necesitaba entender qué estaba mirando. La casa de la plantación era modesta para los estándares de las grandes operaciones: 2 plantas, madera pintada de blanco, un porche amplio que rodeaba 3 lados, cuidada sin ostentación. La casa de un hombre cómodo, pero no rico, próspero, pero no parte de la élite. Cuando Dennison se acercó, un hombre salió al porche. Dennison calculó que tendría poco más de 40 años, con el pelo oscuro encaneciendo en las sienes y una barba recortada con pulcritud. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros, sin chaqueta pese al fresco de la mañana. En la mano sostenía una taza de café, con vapor subiendo desde el borde. El hombre observaba los campos, observaba a los trabajadores, observaba a los niños, y en su rostro había una expresión que Dennison más tarde describiría como satisfacción, la mirada de alguien que inspecciona su propiedad, sus posesiones, sus inversiones. «Buenos días», llamó el hombre, con una voz amable, acogedora. «Parece que a usted también le vendría bien un café. Suba». Dennison dudó un instante, y luego subió los escalones del porche. El hombre le tendió la mano. «Horace Crawford»,
dijo. Esta es mi tierra. Va de paso, supongo. Charles Dennison, de Savannah, comerciante de algodón. Mi caballo necesitaba agua, y pensé que quizá podría preguntar por los derechos de compra de su cosecha, si no ha firmado ya con otro comprador. Era una mentira, o al menos, una verdad a medias. Dennison había venido por esa ruta con la intención de hacer nuevos contactos, pero no había planeado detenerse en esa plantación en particular. Eso había sido pura casualidad, o quizá algo más, algo que se sentía inquietantemente parecido al destino. El rostro de Crawford se iluminó. Siempre me alegra hablar de negocios. Pase adentro. Mi esposa nos preparará un buen desayuno y podremos discutir condiciones. Mientras Dennison seguía a Crawford hacia el interior, volvió a mirar una vez más los campos, a los niños de piel pálida y rasgos europeos trabajando bajo el sol de la mañana, al capataz vigilándolos con la vara en la mano, a la pesadilla que había estado escondida a plena vista. Antes de continuar con la historia de lo que Charles Dennison descubrió esa mañana, y con la investigación impactante que vino después, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para no perderte historias como esta, historias que revelan los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta leer a nuestra audiencia de todo el país. Ahora, volvamos a esa plantación en Georgia, donde nada era exactamente lo que parecía, y donde Dennison estaba a punto de comprender el alcance total de lo que Horace Crawford había construido. El interior de la casa de los Crawford era justo como Dennison esperaba, cómodo, pero no lujoso, amueblado con piezas que hablaban de prosperidad establecida, no de dinero recién llegado. A la izquierda, un salón con un piano que parecía usarse de verdad, a juzgar por las partituras apiladas encima. A la derecha, un comedor con una mesa para 10 personas, aunque Dennison sospechaba que rara vez recibía tantos invitados. Las paredes estaban adornadas con pinturas de escenas pastorales, esos paisajes genéricos que los comerciantes vendían por catálogo. Nada particular, nada que revelara demasiado sobre quienes vivían allí. Crawford lo condujo al comedor y llamó hacia la parte trasera de la casa. Margaret, tenemos un invitado para el desayuno. Una mujer apareció en el umbral que daba a la cocina, presumiblemente la señora Crawford, aunque se veía al menos una década más joven que su marido. Era atractiva de una forma apagada, con el cabello rubio recogido en un moño severo, y un vestido bien hecho pero práctico, nada de moda. Su expresión era correcta, pero distante, la de alguien que había aprendido a llevar una máscara de amabilidad sin importar lo que realmente sintiera. El señor Dennison, comerciante de algodón de Savannah, dijo Crawford. Charles, mi esposa, Margaret. Ella asintió a modo de saludo, pero no le ofreció la mano ni sonrió. Haré que la muchacha traiga café y galletas, dijo en voz baja, y desapareció de nuevo por la puerta. Crawford pareció no notar la frialdad de su esposa. Le indicó a Dennison que se sentara a la mesa y tomó la silla de la cabecera, la posición de autoridad, incluso en un encuentro informal. Así que comerciante de algodón, dijo Crawford, ha elegido un buen año para estar en el negocio. Los precios se mantienen estables y la cosecha viene fuerte. Estoy proyectando un aumento del 20% respecto al rendimiento del año pasado. Dennison hizo los sonidos adecuados de interés, pero tenía la mente en otra parte. Buscaba la forma de preguntar por los niños sin delatarse, sin mostrar su incomodidad. En los códigos sociales del sur de las plantaciones, que un hombre blanco cuestionara a otro hombre blanco sobre el trato a sus esclavizados se consideraba descortés en el mejor de los casos, sospechoso en el peor. Pero no tuvo que preguntar. Crawford lo mencionó por sí mismo. Una joven, esclavizada, se dio cuenta Dennison, aunque llevaba un vestido limpio y un delantal que indicaban labores domésticas y no trabajo de campo, entró con una bandeja de café, galletas, mantequilla y mermelada. Se movía en silencio, con eficiencia, sin levantar la mirada. No debía tener más de 16 años, y su piel era lo bastante oscura como para dejar claro que no era una de los niños pálidos que Dennison había visto afuera. Mientras servía café en las tazas, Crawford le habló sin mirarla. Dile a Rebecca que se asegure de que los pequeños tengan agua extra hoy. Va a hacer calor, y no quiero que ninguno se enferme. Sí, señor, murmuró la chica, terminó de servir y retrocedió hacia la cocina. Dennison vio su oportunidad. ¿Los pequeños? Crawford dio un sorbo y sonrió, esa misma sonrisa que Dennison había visto en el porche, la sonrisa de la satisfacción. Los ha notado, supongo. Es difícil no hacerlo. Llaman bastante la atención. Sí, los noté,
dijo Denison con cuidado. Hay varios niños ahí fuera con rasgos inusuales. 17, en realidad, respondió Crawford, y en su voz había algo, orgullo, sensación de logro. Aunque 2 todavía son demasiado pequeños para trabajar en el campo. El mayor tiene 13, se llama Thomas. Niño fuerte, buen trabajador. Espero que alcance un precio superior cuando lo venda el año que viene. La naturalidad con la que lo dijo, asterisco cuando lo venda el año que viene asterisco, hizo que Denison apretara la taza con más fuerza. Se obligó a mantener el rostro neutro, a seguir interpretando el papel de comerciante interesado. Nada más. Son muchos niños, comentó. Su fuerza de trabajo debe estar creciendo rápido. Crawford se reclinó en la silla, y ahora el orgullo en su expresión era inconfundible. He estado aplicando un programa de cría, dijo, con el mismo tono que alguien usaría para hablar de técnicas agrícolas o de manejo de ganado. Empecé hace unos 12 años. Poco después de heredar esta tierra de mi padre. Los resultados han superado mis expectativas. Denison sintió un vuelco en el estómago, pero se obligó a seguir escuchando, a seguir preguntando. Necesitaba comprender el alcance completo de lo que sucedía allí. Un programa de cría, repitió, tratando de sonar curioso y no horrorizado. Exacto. Verá, la mayoría de los dueños no piensa estratégicamente en la reproducción. Lo dejan al azar, al crecimiento natural. Pasa lo que pasa. Pero yo vi una oportunidad de mejorar de manera deliberada. Crawford se entusiasmó con el tema, hablando más deprisa, más animado. Selecciono a mujeres específicas, jóvenes, sanas, con ciertas características físicas. La piel clara es un factor, pero más importantes son la estructura ósea, los rasgos faciales, la complexión general. Y luego yo, bueno, me aseguro de que la siguiente generación lleve los rasgos que quiero reforzar. Denison entendió lo que Crawford decía, entendió perfectamente lo que implicaba me aseguro, pero necesitaba oírlo de forma explícita. ¿Está diciendo que usted mismo engendra a los niños? Por supuesto, dijo Crawford, como si fuera lo más natural del mundo. Así controlo la línea de sangre por completo, sin dudas sobre la paternidad, sin variables que no pueda calcular. Y los resultados hablan por sí solos. Esos niños que vio, todo comprador que los ha visto ha quedado impresionado. En la mayoría de contextos pasan por blancos, y eso significa que valen más para trabajo doméstico, servicio personal, puestos donde la apariencia importa. Puedo sacar el doble de lo que sacaría por un trabajador de campo más oscuro. Estaba describiendo a sus propios hijos, 17, como productos, como inversiones, como mercancía para vender al máximo precio. Denison intentó imaginar lo que debía hacer crecer sabiendo que tu padre te veía como propiedad, como ganado para criar y vender. El horror psicológico casi parecía peor que la realidad física. ¿Y las madres?, preguntó Denison, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. ¿Cómo reaccionan ante este arreglo? Por primera vez, la expresión de Crawford cambió ligeramente, no hacia la vergüenza ni el remordimiento, sino hacia la irritación, como si alguien le señalara un inconveniente inesperado en un negocio que marchaba bien. La mayoría lo acepta, dijo. Entienden su lugar, entienden que cooperar les facilita la vida. No soy cruel, señor Danas. No las golpeo sin necesidad. Me aseguro de que estén bien alimentadas durante el embarazo, de que tengan tiempo para recuperarse después del parto, aunque no demasiado tiempo. Claro, no puedo permitirme tener trabajadores valiosos ociosos. Y si no lo aceptan, insistió Denison. Los ojos de Crawford se endurecieron. Entonces dejo claro que aceptar no es opcional. Son mías, señor Denison. No tienen el lujo de negarse. Esto es mi propiedad, mi plantación, mi derecho como su amo. La ley es muy clara en ese punto. La brutalidad de la frase, dicha con calma, con absoluta normalidad, hizo que por un instante a Denison se le nublara la vista de rabia. Pero no podía mostrarlo. Aún no. No hasta saber más, no hasta tener pruebas, no hasta descubrir que, si es que algo, podía hacerse al respecto. Margaret Crawford reapareció en la puerta, con el rostro igual de impasible. Horus, tiene un visitante. El señor Banner, del pueblo, por el pedido del alimento. Crawford se levantó, y su actitud de hombre de negocios volvió de inmediato. Discúlpeme un momento, señor Danas. Sírvase más café. Vuelvo enseguida para hablar de la compra del algodón. Cuando Crawford salió del comedor, Denison se quedó sentado en silencio, intentando asimilar lo que acababa de oír, la admisión casual de violaciones sistemáticas, el cálculo frío de criar seres humanos para obtener ganancias, la ausencia total de vergüenza o de la mínima conciencia de que algo de eso pudiera estar mal. Pensó en esos niños en el campo,
17 vidas creadas no por amor, ni siquiera por deseo, sino como una estrategia empresarial deliberada, creciendo esclavizados por su propio padre, sabiendo que, al llegar a cierta edad, él los vendería sin titubear. ¿Cuántos de ellos conocían la verdad? ¿Cuántos comprendían que el hombre que los poseía era también el hombre que los había engendrado? ¿Cómo se vive con ese conocimiento? Margaret Crawford seguía en el umbral, mirándolo. Por un momento sus miradas se cruzaron, y Denison vio algo en su expresión, un destello de algo que pudo ser dolor, o ira, o desesperación. Y luego desapareció, reemplazado por la misma cortesía vacía. ¿Más café, señor Denison?, preguntó en voz baja. No, gracias, logró decir él, y luego, asumiendo un riesgo, señora Crawford, ¿el ministro visita alguna vez la plantación? Era una pregunta codificada, una forma de averiguar si alguien de afuera veía lo que pasaba allí, si existía algún tipo de supervisión o rendición de cuentas. La expresión de Margaret no cambió, pero sus manos, entrelazadas sobre el delantal, se tensaron ligeramente. Vamos a misa al pueblo todos los domingos, dijo. El reverendo considera a mi esposo un pilar de la comunidad, muy generoso con sus donaciones. Por supuesto, hombres como Crawford siempre lo eran. La generosidad compraba silencio, compraba complicidad, compraba la disposición de los demás a apartar la mirada de verdades incómodas. Entiendo, dijo Denison. Gracias por el café y la hospitalidad. Margaret asintió una sola vez y volvió a la cocina, dejando a Denison a solas con sus pensamientos y con un horror que crecía. Cuando Crawford regresó 15 minutos después, lleno de disculpas por la interrupción y listo para hablar de precios del algodón y calendarios de entrega, Denison siguió el juego. Negoció un acuerdo preliminar, prometió enviar contratos formales dentro de la semana y planeó volver en otoño para inspeccionar la cosecha. No pensaba cumplir ninguna de esas promesas, pero necesitaba que Crawford creyera que su interacción había sido puramente comercial, que Denison no había visto ni oído nada inquietante, que todo era normal. Cuando se alejó de la plantación una hora más tarde, Constance caminando tranquila bajo él, Denison no dejaba de mirar hacia atrás, al campo, a los niños trabajando al sol, a la pesadilla escondida detrás de una fachada de gentileza sureña y prosperidad económica. Había un detalle en particular que no podía sacarse de la cabeza. Cuando Crawford mencionó al mayor, Thomas, de 13 años, dijo que planeaba venderlo el año siguiente, lo que significaba que al chico le quedaban quizá 12 meses con la familia que había conocido toda su vida. 12 meses antes de ser arrancado, vendido a desconocidos, enviado a otra plantación, donde pasaría el resto de su vida entre gente sin vínculo alguno con él, sin idea de su origen. Y Crawford lo decía con la misma voz con la que alguien hablaría de vender un caballo o un mueble. Charles Denison había nacido en un mundo donde la esclavitud era normal, donde las fortunas se construían sobre la espalda del trabajo esclavizado, donde la supremacía blanca estaba tan incrustada en la cultura que la mayoría jamás la cuestionaba. Él había participado en ese sistema toda su vida adulta, beneficiándose de él, aceptándolo como el orden natural de las cosas. Pero esto era diferente. Esto cruzaba una línea que ni siquiera su conciencia condicionada podía ignorar. Esto exigía acción, exigía una respuesta, exigía que hiciera algo, lo que fuera, para detenerlo. La pregunta era, ¿qué y quién lo ayudaría? Savannah en 1847 era una ciudad de contrastes. Las plazas elegantes diseñadas por James Oglethorpe un siglo antes creaban islas de belleza ordenada en medio del caos de un puerto en expansión. El musgo español colgaba de los robles antiguos, dándole al lugar un aire de gentileza intemporal. Pero bajo esa superficie, esa belleza era una economía construida por completo sobre el trabajo de personas esclavizadas y el algodón que producían. Los muelles estaban siempre activos, con barcos cargando fardos de algodón destinados a las fábricas textiles de Nueva Inglaterra y de Inglaterra. Las casas de subastas funcionaban abiertamente, vendiendo seres humanos junto a muebles y ganado. Personas esclavizadas se movían por las calles, haciendo recados para sus dueños, cargando mercancías, levantando la infraestructura de una ciudad que crecía sin parar. Charles Denison tenía una oficina en un edificio con vista a una de las plazas principales. Desde su ventana del segundo piso,
veía el flujo diario del comercio, el movimiento constante de capital y de mano de obra que hacía de Savannah una de las ciudades más ricas del sur. Pero cuando regresó de la plantación de Crawford aquella tarde de martes, no logró concentrarse en el papeleo que lo esperaba sobre el escritorio. Los libros contables que normalmente exigían su atención le parecieron vacíos. Los contratos de algodón que representaban su sustento se le antojaron complicidad en un sistema que apenas ahora empezaba a ver con claridad. Su empleado, un joven llamado Robert Parrish, notó de inmediato su distracción. ¿Todo bien, señor Danason? Se le ve preocupado. Danason levantó la vista del contrato que llevaba 20 minutos mirando sin leer. Robert tenía 23 años, nacido en Savannah, hijo de un abogado local, bueno con los números, confiable, discreto. ¿Pero podía confiarle lo que había descubierto? Robert, ¿puedo hacerle una pregunta delicada? El joven se enderezó, intrigado. Por supuesto, señor. En su experiencia, en lo que ha observado sobre cómo operan las plantaciones, ha oído hablar de programas sistemáticos de cría, donde el amo engendra deliberadamente hijos con mujeres esclavizadas como estrategia de negocio. La expresión de Robert pasó de la curiosidad a la incomodidad. Miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie más pudiera oír, y luego habló en voz baja. He escuchado rumores, admitió. Nada concreto. Nunca con nombres, nunca con detalles, pero hay historias, susurros, sobre ciertas plantaciones donde todos los niños se parecen sospechosamente al dueño. Es de esas cosas que la gente sabe, pero no menciona en compañía respetable. ¿Por qué no? ¿Por qué para qué serviría? La voz de Robert tenía un tono de resignación. El amo es dueño de las mujeres. La ley le da autoridad absoluta sobre su propiedad, incluidos sus cuerpos, incluidos los hijos que tengan. No hay remedio legal, no se está cometiendo ningún delito, así que la gente lo ignora, finge que no lo ve, y la vida sigue. ¿Eso no le inquieta? Robert guardó silencio un largo momento. Claro que me inquieta. No soy un monstruo, señor Danason. Pero tampoco soy ingenuo. Sé cómo funciona el mundo. Toda la economía de esta región, nuestros trabajos, nuestra riqueza, nuestra sociedad, está construida sobre el trabajo de personas esclavizadas. En cuanto uno empieza a cuestionar una parte del sistema, ¿dónde se detiene? ¿Cómo participa en cualquiera de esto con la conciencia limpia? Era la misma pregunta que Danason se había hecho toda la tarde. ¿Cuándo veías el sistema con claridad? ¿Cuándo entendías todo su alcance de crueldad? ¿Cómo seguías beneficiándote de él? ¿Cómo dormías, sabiendo que tu comodidad se compraba con el sufrimiento de otros? Entonces le contó a Robert lo de la plantación de Crawford, los 17 niños de piel clara y rasgos europeos, la admisión casual del programa de cría, el cálculo frío de ganancias y pérdidas, el plan de vender a Thomas, el mayor, al año siguiente. Robert lo escuchó sin interrumpir, cada vez más inquieto a medida que avanzaban los detalles. ¿Qué va a hacer?, preguntó cuando Danason terminó. No lo sé, admitió Danason. Pensaba que quizá usted tendría alguna sugerencia. Podría denunciarlo a las autoridades. Y decirles que, replicó Danason. ¿Que Crawford engendra hijos con mujeres que posee? ¿Eso no es ilegal, que vende a sus propios hijos? Legalmente son propiedad, según la condición de la madre. No se está violando ninguna ley. Entonces quizá tenga que pensar en cambiar las leyes. Eso lleva tiempo, dijo Danason. Años, probablemente. Mientras tanto, Crawford sigue haciendo lo suyo, y esos niños siguen sufriendo. Robert se recostó en la silla, pensativo. Hay una persona en Savannah que tal vez pueda ayudar. El Dr. William Preston. Lleva 30 años ejerciendo aquí, atiende pacientes en plantaciones de toda la región. Si alguien ha visto las condiciones reales, el coste real del sistema, es él. Y he oído que tiene simpatías que no todo el mundo en Savannah comparte.
Era una manera prudente de insinuar que el Dr. Preston podía simpatizar con el abolicionismo, o al menos ser crítico con los peores excesos de la esclavitud. En Savannah en 1847, esas ideas debían expresarse con cuidado, en clave, con margen para negar si alguien equivocado preguntaba. ¿Cree que hablaría conmigo? Solo hay una forma de saberlo. Su consultorio está en Abercorn Street, a 3 cuadras de aquí. Pero, señor Dennis, tenga cuidado. Si empieza a hacer preguntas, a indagar demasiado, la gente lo notará. Y si Crawford se entera de que lo está investigando, puede haber consecuencias. Hombres así tienen amigos, conexiones, poder. No les gusta que nadie se meta. Denison entendió la advertencia. Entendió el riesgo. Pero también comprendió que no hacer nada, volver a su vida normal y fingir que no había visto lo que vio, ya no era una opción. Ya no. Gracias, Robert. Le agradezco su franqueza. ¿Qué quiere que le diga a la gente si preguntan dónde está? Diga que estoy buscando una nueva oportunidad de negocio, respondió Denison, que, en cierto modo, supongo que lo estoy. Cuando Denison salió de la oficina y caminó por las calles de Savannah en dirección al consultorio del Dr. Preston, vio cosas que de algún modo había conseguido ignorar durante años, la casa de subastas en la esquina, donde separaban familias y las vendían a distintos compradores, las cicatrices visibles en las espaldas cuando los trabajadores esclavizados se inclinaban para levantar cargas pesadas, las expresiones cuidadosas que llevaban, máscaras diseñadas para ocultar lo que realmente sentían y mostrar solo lo que sus dueños querían ver. ¿Cómo había participado en esto durante tanto tiempo sin verlo de verdad? ¿Cómo había sido tan deliberadamente ciego? La respuesta, por incómoda que fuera, se reducía al interés propio. Era más fácil no mirar de cerca, más fácil no hacer preguntas difíciles, más fácil creer las mentiras cómodas sobre jerarquías naturales, influencias civilizadoras y el deber de elevar a otros. La verdad era desordenada y perturbadora, y exigía acciones que pondrían en riesgo su negocio, su posición social, su vida cómoda. Pero había mirado. Había visto. Y ahora ya no podía fingir. El consultorio del Dr. William Preston ocupaba la planta baja de un edificio angosto de ladrillo. Un pequeño letrero junto a la puerta decía simplemente, *Preston, Physician. La puerta estaba sin llave, y Denison entró en una sala de espera que olía a ácido carbólico y a algo más, enfermedad, tal vez, o simplemente el sufrimiento acumulado que cualquier consulta médica termina absorbiendo. Una mujer mayor estaba detrás de un escritorio ordenando papeles. Levantó la mirada cuando Denison entró. ¿Tiene cita? No, pero esperaba que el Dr. Preston pudiera dedicarme unos minutos. Es un asunto urgente. Está con un paciente ahora, pero si puede esperar, le avisaré que está aquí. ¿Su nombre? Charles Denison. Ella lo anotó en un papel y desapareció por una puerta interior. Denison se sentó en una de las sillas de la sala de espera e intentó ordenar sus ideas. ¿Qué iba a decirle exactamente al médico? ¿Qué esperaba conseguir? Aún estaba intentando aclararlo cuando apareció el Dr. Preston, acompañado por la mujer mayor. William Preston parecía rondar los 60 y tantos, con una cabellera blanca completa y una barba cuidada. Llevaba gafas que agrandaban un poco sus ojos, dándole un aire de búho. Su ropa era de buena calidad, pero práctica, la de un profesional que trabajaba a diario, no la de alguien entregado a la vida social. Señor Dennis, dijo el doctor, extendiéndole la mano. Margaret me dice que es urgente, ¿se encuentra mal? No. No es eso. Necesito hablar con usted sobre un asunto profesional, medicina en plantaciones, en concreto. Algo cambió en la expresión de Preston. No era alarma, exactamente, pero sí una atención más intensa. Pase a mi despacho. Margaret, por favor reprograme la cita de las 4. Esto puede llevar tiempo.
El despacho del doctor era tal como Denison imaginaba, estantes llenos de libros médicos, un escritorio cubierto de papeles y correspondencia, diagramas anatómicos en las paredes y el olor persistente de medicinas y tinturas. Preston le indicó a Denison que se sentara en una silla frente al escritorio, y luego ocupó la suya con una ligera mueca que sugería dolor crónico de espalda. Bien, señor Denison, dijo, ¿qué lo trae a mi puerta? Denison respiró hondo y comenzó el mismo relato que le había contado a Robert, la plantación de Crawford, los niños de rasgos europeos, la admisión del programa de cría, la mención casual de vender al hijo mayor el año siguiente. Preston escuchó sin interrumpir, con el gesto cada vez más sombrío a medida que avanzaban los detalles. Cuando Denison terminó, el médico guardó silencio un buen rato, mirando su escritorio como si estuviera reuniendo sus pensamientos. «Usted quiere saber si lo que Crawford está haciendo es ilegal», dijo al fin Preston. «No era una pregunta», respondió Denison. «Quiero saber si hay alguna forma de detenerlo». Preston se puso de pie, caminó hasta un gabinete contra la pared y sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió cantidades generosas en ambos, le entregó uno a Denison y bebió un trago largo del suyo antes de volver a hablar. «He ejercido la medicina en esta región durante 31 años», dijo Preston. «He atendido cientos de partos en plantaciones por toda Georgia. He tratado enfermedades, lesiones, complicaciones del parto, heridas por castigos. He visto cosas que harían llorar a un soldado curtido. Y lo de Crawford, ni siquiera es lo peor con lo que me he encontrado». Lo dijo con un cansancio tan hondo, con una resignación tan evidente, que Denison sintió como empezaba a apagársele la esperanza. «Pero si es de los casos más sistemáticos», continuó Preston. «Crawford no actúa por impulso, ni por pasión, ni siquiera por un simple abuso de poder. Ha implantado una estrategia calculada, optimizada para el beneficio. Eso es lo que lo vuelve especialmente inquietante. La frialdad racional con la que lo hace. Ha estado en su plantación varias veces a lo largo de los años. La primera visita fue en 1835, si no me falla la memoria. Un parto difícil. Una joven llamada Mary, 17 años. La criatura sobrevivió. Una niña con la piel lo bastante clara como para que yo supiera de inmediato quién era el padre. Los ojos de Crawford, dijo Denison. Exacto. Imposible confundirse. ¿Le dijo algo? Preston soltó una risa amarga. ¿Decir qué? ¿Felicitarlo por su hija? Recordarle que también es su propiedad, que puede venderla, hacerla trabajar o hacer con ella lo que le plazca, porque la ley le da ese derecho. Cosí a la mujer, me aseguré de que la bebé respirara, cobré mis honorarios y me fui. Eso hice. Eso es lo que siempre he hecho. Pero siguió volviendo. Él seguía llamándome. Partos complicados, infecciones, problemas. Yo mismo recibía 6 o 7 de esos niños, quizá más. Con el tiempo perdí la cuenta. Preston terminó su whisky y se sirvió otro. ¿Sabe cuál es la tasa de mortalidad de las mujeres esclavizadas durante el parto, señor Danas? Aproximadamente el doble que la de las mujeres blancas. ¿Quiere saber por qué? Porque no reciben atención adecuada antes de dar a luz. Porque las obligan a volver al trabajo demasiado pronto. Y porque complicaciones que en una paciente blanca se tratarían con seriedad se ignoran hasta que se vuelven mortales. Eso pasó en la plantación de Crawford. La mano de Preston se tensó alrededor del vaso. 3 mujeres murieron en esa plantación entre 1835 y 1844. 3 que yo sepa. Todas dentro de las 2 semanas posteriores al parto. Todas porque Crawford insistió en que regresaran al trabajo en el campo antes de recuperarse como debían. Discutí con él. Intenté explicarle los riesgos médicos. Le dije que estaba poniendo sus vidas en peligro. No le importó. Dijo que no podía permitirse tener trabajadores valiosos sin producir. Dijo que exageraban los síntomas para librarse del trabajo.
Dijo que yo estaba siendo demasiado blando. Eso es asesinato, murmuró Denison. Lo es, replicó Preston. Crawford diría que solo estaba ejerciendo su derecho a administrar su propiedad como mejor le pareciera. Que las muertes fueron lamentables, pero no culpa suya, solo los riesgos naturales del parto. Cualquier abogado sembraría la duda razonable en cuestión de minutos. Y cualquier jurado de sus pares, hombres blancos ricos que también poseen esclavos, lo absolvería sin pensarlo. Denison sintió cómo se le subía la frustración. Entonces no se puede hacer nada. No hay ley, ni autoridad, ni justicia disponible. Yo no dije eso. Preston se inclinó hacia adelante. Dije que una acusación penal fracasaría. Pero hay otras vías, otras formas de presionar, de crear consecuencias, de hacerle la vida lo bastante difícil a Crawford como para que se replantee sus prácticas. ¿Qué tipo de vías? Preston se levantó y fue hasta su estantería. Sacó un cuaderno de cuero gastado, pasó páginas cubiertas de letra apretada, encontró lo que buscaba y giró el libro hacia Denison. Llevo registros, dijo Preston. Notas de cada paciente que atiendo en plantaciones, no solo detalles médicos, sino observaciones sobre condiciones, trato, resultados. Lo hago desde hace años, construyendo documentación de lo que este sistema le hace exactamente a la gente. Algún día, cuando cambie el clima político, cuando por fin exista voluntad de enfrentar estas cuestiones, estas pruebas podrían importar. Denison recorrió la página con la mirada. Era un informe minucioso de un parto en la plantación de Crawford, fechas, nombre de la paciente, complicaciones, la negativa de Crawford a permitir un descanso adecuado, la muerte posterior por infección, todo redactado en terminología médica precisa, difícil de refutar o de descartar como simple rumor. ¿Cuántos como este tiene? Cientos. Quizá ya 1000 páginas. Varias plantaciones, varios dueños, años de documentación. Preston cerró el cuaderno. Pero esto es lo que importa para lo que usted busca. También tengo contactos. No de los que sirven en la buena sociedad, sino de los que pueden ser útiles para alguien que pretende desafiar el sistema. Gente que ayuda a personas esclavizadas a huir hacia la libertad. Gente que destapa los peores abusos en periódicos del norte. Gente que trabaja en la sombra, porque es el único lugar donde todavía puede existir algo parecido a la justicia. Denison entendió lo que Preston insinuaba, redes abolicionistas, rutas clandestinas, actividades que no solo eran ilegales, sino que podían llevar a prisión, a la ruina financiera, incluso a la violencia, si se descubrían. Está hablando de quebrantar la ley. Estoy hablando de obedecer una ley más alta que la que está escrita en el Código Legal de Georgia. Preston sostuvo su mirada. La pregunta es si usted está listo para dar ese paso. Porque una vez que se mete en este camino, ya no puede volver a la cómoda ignorancia. Se ganará la enemistad de Crawford y de todos los que son como él. Arriesgará todo lo que ha construido. ¿Está preparado para eso? Denison pensó en esos niños en los campos, en Thomas, al que le quedaban 12 meses antes de que Crawford lo vendiera, en las madres que murieron porque Crawford valoraba el algodón por encima de la vida humana, en la crueldad sistemática y calculada escondida detrás de una fachada de gentileza sureña. Sí, dijo. Estoy preparado. Dígame qué tengo que hacer. Lo que Charles Denison estaba a punto de destapar lo llevaría a los rincones más oscuros del sistema de plantaciones de Georgia y a una red clandestina de resistencia que lo arriesgaba todo para combatirlo. Si esta historia real de misterio histórico te tiene tan atrapado como a nosotros, dale me gusta ahora y deja un comentario diciendo que crees que debería pasarle a Horace Crawford. ¿Debería enfrentar justicia, o el sistema protege a hombres como él? Vamos a descubrir juntos lo que Denison encontró después, porque el verdadero alcance de la operación de Crawford era aún más perturbador de lo que nadie imaginaba. El Dr. Preston no le dio a Denison nombres concretos ni ubicaciones específicas.
Habría sido demasiado peligroso, demasiado fácil de rastrear si algún día alguien interrogaba a Denison sobre sus actividades. En vez de eso, le entregó una serie de instrucciones cuidadosamente formuladas, sonaban inocentes para cualquiera que pudiera escuchar, pero tenían un significado preciso para quienes entendían el código. Hay una casa de reunión cuáquera a unas 15 millas de Savannah, dijo Preston. Se reúnen para adorar cada miércoles por la tarde. Si usted asistiera, podría encontrar personas sensibles a sus preocupaciones. Pida hablar con el anciano que dirige el servicio. Mencione que le interesa conocer el trabajo caritativo de su comunidad. ¿Trabajo caritativo?, preguntó Denison. Era el código, actividades del ferrocarril subterráneo, la red que ayudaba a personas esclavizadas a escapar hacia la libertad. ¿Confiarán en mí?, preguntó Denison. No de inmediato. Pero si tiene paciencia, si demuestra un compromiso real y no solo indignación pasajera, al final lo admitirán en su confianza. Preston hizo una pausa. Estas personas se juegan la vida con regularidad, señor Denison. No van a involucrar a alguien que podría traicionarlos en cuanto aparezca el primer problema. ¿Cuánto tardará en ganarme esa confianza? Semanas. Tal vez meses. Esto no se puede apresurar. Preston volvió a pausar. Mientras tanto, usted debe seguir investigando. Aprenda todo lo que pueda sobre la operación de Crawford. Documente. Construya un caso. Aunque la ley no actúe ahora, esa evidencia puede valer en el futuro, y también ayudará a la red a entender con qué están tratando, qué riesgos asumirían si intervienen. Denison asintió. ¿Qué, en concreto, debería buscar? Registros financieros, si logra acceder a ellos, cuánto pagó Crawford por las madres, cuánto ha recibido al vender a los niños. Eso establece el motivo de ganancia, deja claro que no es solo abuso, sino explotación calculada. Registros de nacimientos y muertes, si existen. Testimonios de personas que hayan visto las condiciones en la plantación, otros médicos, comerciantes que hayan pasado por allí, incluso personas esclavizadas de propiedades vecinas que puedan tener información. Y, sobre todo, averigüe dónde vende Crawford a los niños cuando alcanzan edad de venta. ¿Quién los compra? ¿A dónde van? Si logramos identificar una red de compradores que adquirió específicamente a estos niños de piel clara, podríamos presionar desde varios frentes. Era una lista abrumadora, una investigación que normalmente requeriría autoridad oficial y recursos legales. Pero Denison tenía otra cosa, motivación, conexiones en la comunidad mercantil y la capacidad de viajar por la región sin levantar sospechas. Una cosa más, dijo Preston cuando Denison se preparaba para irse. Sea extremadamente cuidadoso. Crawford no es tonto. Si sospecha que usted lo investiga, si cree que usted representa una amenaza, actuará para protegerse. Esta gente no tiene reparos en recurrir a la violencia cuando se amenazan sus intereses. Documente todo, pero no deje que él sepa lo que usted está haciendo. Esa noche, Denison no pudo dormir. En su cómoda casa adosada de Savannah, permaneció en la cama mirando el techo, pensando en esos niños. ¿Qué estarían haciendo ahora mismo? ¿Durmiendo en barracones ásperos, agotados tras un día de trabajo bajo un sol implacable? ¿Soñarían con la libertad? ¿O jamás habrían conocido otra cosa, jamás habrían imaginado una vida más allá de los límites de la propiedad de Crawford? Pensó en Thomas, el chico de 13 años que Crawford planeaba vender. ¿Lo sabía ya? ¿Se lo habría dicho Crawford, o sería una sorpresa, hombres apareciendo una mañana para llevárselo lejos de todo lo que había conocido? ¿Cómo se procesa eso? Saber que tu propio padre te considera propiedad y que vales menos que el precio de un buen caballo. Cerca de las 3 de la madrugada, Denison renunció a dormir. Encendió una lámpara, buscó papel y tinta y empezó a hacer apuntes, todo lo que recordaba de su visita a la plantación de Crawford. Cada detalle de su conversación con Crawford, cada observación sobre los niños, la propiedad,
las condiciones. Aún era poco, solo notas preliminares. Pero era un comienzo, el inicio de un registro que, en las semanas y meses siguientes, crecería hasta convertirse en algo sustancial, incriminatorio, algo que quizá, si tenía suerte, podría marcar una diferencia. El miércoles siguiente, Denison asistió a la casa de reunión cuáquera a las afueras de Savannah. Era un edificio sencillo, madera sin adornos, sin la ornamentación que decoraba la mayoría de las iglesias de la región. Cuando llegó, unas 20 personas estaban reunidas adentro, sentadas en silencio en bancos colocados en forma de cuadrado alrededor de un espacio vacío en el centro. Al principio, el silencio resultaba inquietante. Denison estaba acostumbrado a cultos con sermones, himnos, liturgias estructuradas. Pero los cuáqueros simplemente se sentaban, esperando a que el espíritu moviera a alguien a hablar. Pasaron minutos en los que no se oyó más que la respiración y el ocasional crujido de los bancos de madera. Entonces se levantó un hombre mayor. Era alto y delgado, con una barba larga y ropa bien hecha pero deliberadamente simple. Cuando habló, su voz fue baja, pero se proyectó con facilidad en la sala silenciosa. Amigos, he estado pensando en el pasaje de Isaías, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Defiendan al oprimido. Tomen la causa del huérfano. Defiendan a la viuda. Estamos llamados a hacer más que creer en la justicia. Estamos llamados a actuar. Era una afirmación cuidadosa, podía interpretarse como aliento religioso general, o como algo más específico, una alusión a sus actividades ilegales ayudando a personas esclavizadas a escapar. Cuando terminó la reunión, Denison se acercó al hombre mayor que había hablado. Soy nuevo en la zona, dijo, siguiendo el guión que Preston le había dado. Me interesa conocer el trabajo caritativo de su comunidad. El hombre lo miró un largo momento, evaluándolo. ¿Y por qué le interesa eso? Porque hace poco me he hecho consciente de un sufrimiento que ya no puedo ignorar. Y me han dicho que su comunidad se toma ese llamado muy en serio. Hacemos lo que podemos, donde podemos, como nos lo exige la conciencia. El hombre le extendió la mano. Soy Nathan Garrett. Quizá quiera quedarse a nuestra comida fraterna. Podemos hablar de nuestros distintos esfuerzos. La comida fraterna se celebró en una sala contigua a la casa de reunión, comida simple, pan y sopa y verduras compartidas en comunidad. Se quedó alrededor de una docena de personas, y la conversación fue variando, noticias de otras comunidades cuáqueras, preocupación por una sequía que afectaba las cosechas, discusiones sobre las escrituras. Pero Denison notó algo. Varias veces durante la comida, Nathan Garrett hizo referencias que en la superficie sonaban inocentes, pero que llevaban un significado más profundo para quien supiera escuchar. Una mención a amigos viajeros que necesitaban ayuda, un comentario sobre mercancías que debían transportarse hacia el norte, una pregunta sobre si alguien tenía espacio para alojar visitantes en las próximas semanas. Todo estaba codificado, cuidadosamente dicho para evitar hablar de actividades ilegales de forma explícita. Pero el sentido era claro para cualquiera que prestara atención. Después de la comida, mientras algunos limpiaban, Garrett se acercó de nuevo a Denison. Camine conmigo, dijo en voz baja. Salieron al aire tibio de la tarde georgiana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Garrett lo condujo lejos de la casa de reunión, hacia un pequeño bosquecillo donde nadie podría oír su conversación. El doctor Preston avisó que quizá vendría, dijo Garrett. Él da fe de usted, y eso cuenta. Pero la confianza hay que ganársela. ¿Por qué no me dice exactamente qué está buscando? Denison le habló de la plantación de Crawford, de los 17 niños, del programa sistemático de cría. Le describió su conversación con Preston, su determinación creciente de hacer algo con lo que había descubierto. Garrett escuchó sin interrumpir, con el gesto preocupado, pero no sorprendido. Conocemos lo de Crawford, dijo al fin. Lo hemos estado vigilando desde hace varios años. El problema es el acceso.
La plantación está relativamente aislada. Crawford mantiene un control estricto sobre su fuerza de trabajo, y cualquier intento de ayudar a alguien a escapar sería extremadamente peligroso. A lo largo de los años hemos ayudado a unas pocas personas, gente que iba siendo trasladada o que logró huir por su cuenta y llegó hasta nosotros. Pero organizar un esfuerzo coordinado para sacar a varias personas de una plantación activa, eso es mucho más difícil. Pero no imposible, dijo Denison. No imposible, concedió Garrett. Solo arriesgado. Necesitaríamos información detallada sobre las rutinas de vigilancia cuando sacan gente de la propiedad. Necesitaríamos casas seguras establecidas a lo largo de una ruta hacia el norte, conductores confiables dispuestos a asumir un trabajo peligroso. Y tendríamos que estar absolutamente seguros de que quienes vamos a ayudar quieren irse, entienden los riesgos y no entrarán en pánico a mitad de camino revelando la red. ¿Cómo puedo ayudar a asegurar eso?, preguntó Denison. Garrett lo estudió con atención. Usted es comerciante. Tiene una razón legítima para visitar plantaciones por negocios. Podría hacer visitas regulares a la propiedad de Crawford, observar condiciones, aprender rutinas, quizá establecer contacto con la gente esclavizada allí. No de forma directa. Eso sería demasiado sospechoso. Pero hay maneras de dejar mensajes, de abrir comunicación. Es un trabajo lento y cuidadoso. Nada dramático, nada heroico, solo recopilación de información, paciente y metódica. ¿Está dispuesto a hacerlo? No era lo que Denison había imaginado. Había pensado en algo más inmediato, más activo. Pero entendió por qué la cautela era indispensable. Ir demasiado rápido, ser demasiado evidente, pondría en peligro a todos. Sí, dijo. Estoy dispuesto. Entonces le enseñaremos cómo comunicarse con seguridad. Cómo observar sin llamar la atención. Cómo reconocer a gente de la red. Cómo mover mercancías, y con eso me refiero a seres humanos, sin despertar sospechas. Garrett hizo una pausa. Pero entienda esto, señor Denison, una vez dentro, está comprometido. No puede retirarse si se pone difícil o peligroso. Demasiadas vidas dependen de la discreción y de la fiabilidad. Si no está completamente seguro de que puede mantener este compromiso, dígamelo ahora, y nos separaremos como amigos, sin rencores. Denison pensó en su vida cómoda en Savannah, su negocio, su posición social, su libertad de ir y venir, todo lo que estaba arriesgando al unirse a esa red, todo lo que podía perder si lo atrapaban. Pero también pensó en esos niños. En Thomas, con sus 12 meses antes de ser vendido. En toda la gente que sufría en silencio mientras hombres como Crawford se enriquecían con su explotación. Estoy seguro, dijo. Dígame qué tengo que hacer. En las semanas siguientes, Denison se convirtió en aprendiz de la red del ferrocarril subterráneo que operaba en Georgia. Descubrió que era mucho más organizada de lo que había imaginado, rutas establecidas, casas seguras, conductores cuidadosamente verificados, métodos sofisticados de comunicación. Los mensajes se transmitían mediante cartas codificadas que parecían simple correspondencia comercial. Una carta que mencionaba 5 fardos de algodón premium listos para el transporte significaba en realidad 5 personas listas para viajar al norte. Mencionar retrasos por lluvia significaba más patrullas o peligro en una ruta. Decir que los precios seguían favorables significaba que era seguro seguir adelante. Las casas seguras eran mantenidas por personas de todo el espectro social, principalmente cuáqueros, pero también familias negras libres, comerciantes blancos simpatizantes, incluso algunos dueños de esclavos que se habían desencantado del sistema. Cada casa conocía únicamente las ubicaciones inmediatamente anterior y posterior a la suya en la red, limitando el daño si alguien era capturado y obligado a revelar información. Los conductores eran el papel más valioso y el más peligroso. Eran quienes guiaban a los fugitivos de una casa segura a la siguiente, viajando de noche, evitando caminos principales, siempre alerta a patrullas o cazadores de esclavos.
La mayoría de los conductores eran antiguos esclavizados, personas que habían escapado al norte y luego regresaban al sur una y otra vez para ayudar a otros. Los riesgos que asumían eran extraordinarios. Denison empezó a hacer viajes regulares a la plantación de Crawford, usando como pretexto la negociación de acuerdos de compra de algodón. En cada visita, observaba más detalles. Aprendió que Crawford empleaba a 2 capataces, uno para los campos, otro para la casa y los alrededores. Notó que la seguridad era más estricta por la noche, pero se relajaba un poco los domingos, cuando Crawford y su familia asistían a la iglesia en el pueblo. Identificó posibles oportunidades. Una vez al mes, Crawford enviaba una carreta al pueblo a por suministros, normalmente acompañada por 2 o 3 personas esclavizadas que hacían la carga. Eso representaba una ventana potencial, un momento en que la gente estaba fuera de la propiedad y podía ser ayudada a desaparecer durante el trayecto. Pero el desafío era contactar a las propias personas esclavizadas, comunicarles la posibilidad de escapar sin alertar a Crawford ni a sus capataces. Eso requería paciencia y sutileza. Encontró su oportunidad gracias a una mujer llamada Rebecca, la que trabajaba en la casa sirviendo las comidas. Era joven, de piel oscura, y se movía con esa invisibilidad cuidadosa que las personas esclavizadas desarrollaban para evitar llamar la atención. Pero Denison había notado algo: cuando servía la comida, cuando limpiaba habitaciones, sus ojos siempre estaban atentos, observando. Era inteligente, alerta, y lo escondía detrás de una máscara de sumisión. En su cuarta visita a la plantación, mientras Crawford estaba ocupado en otra parte, Denison dejó deliberadamente un papel doblado bajo su taza de café. Había escrito un mensaje simple, en letra pequeña y prolija: amigos esperan al norte. Si desea viajar, deje una cinta azul en el poste de la cerca junto al camino principal. Era peligroso. Si la persona equivocada encontraba la nota, si Rebecca se lo reportaba a Crawford, Denison sería arrestado de inmediato. Pero tenía que correr el riesgo. Sin contacto, sin comunicación, todo su plan no valía nada. 3 días después, cuando pasó a caballo frente a la plantación de Crawford rumbo a otro negocio, lo vio: un pequeño trozo de tela azul atado al poste de la cerca, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Rebecca había encontrado la nota. Y quería irse. Establecer comunicación con Rebecca fue solo el inicio. Denison necesitaba saber cuántas personas querían escapar, si entendían los riesgos y si serían capaces de mantener la disciplina necesaria para el viaje hacia el norte. Pasó otro mensaje en la visita siguiente, esta vez, escondido dentro de un periódico que dejó en la cocina. El mensaje era un poco más detallado: ¿cuántos desean viajar? ¿Pueden moverse sin ser atrapados? La respuesta llegó 2 semanas después, a través de un hombre negro libre que trabajaba como carretero, transportando mercancías entre plantaciones. Tenía conexiones con la red, aunque Denison no supo su nombre. Ese tipo de información solo se compartía por estricta necesidad, para proteger a todos. El mensaje estaba escrito con una caligrafía casi ilegible, probablemente por alguien que aprendió a leer y escribir en secreto, con enorme riesgo. Pero el significado era claro: 6 podríamos ir. 4 madres, 2 hijos mayores. Necesitamos ayuda para salir de la propiedad. Crawford vigila de cerca desde el mes pasado. Alguien intentó huir y lo atraparon. 6 personas. Era más de lo que Denison había esperado al principio, pero también más complicado. Mover a 6 por Georgia, mantenerlos ocultos, sostener la seguridad, multiplicaba los riesgos con cada persona adicional. Llevó el mensaje a Nathan Garrett en la siguiente reunión del miércoles. 6 es un grupo importante, dijo Garrett, con el rostro preocupado. Habría que moverlos por etapas, probablemente dividirlos en grupos más pequeños para el viaje. Y necesitaríamos una oportunidad muy buena para sacarlos de la propiedad sin persecución inmediata. ¿Qué tipo de oportunidad? Idealmente, una situación en la que se espere que estén fuera de la plantación por un motivo legítimo.
Eso nos da horas, o incluso un día entero, antes de que Crawford se dé cuenta de que no regresan. La salida mensual por suministros que mencionó podría servir, pero necesitamos más datos. ¿Cuánta gente suele ir? ¿Qué tan supervisados van? ¿Cuál es la ruta? Denison comprendió que debía aprender más, ser más metódico en sus observaciones. Empezó a tomar notas detalladas después de cada visita, no solo sobre seguridad y rutinas, sino sobre las personas, sus nombres, edades, vínculos entre ellas. Averiguó que entre los 6 que querían escapar había 2 mujeres que había oído mencionar a Crawford, Louisa, que había parido 3 hijos de Crawford, y Hannah, que había parido 5. Ambas eran relativamente jóvenes. Louisa tenía 26. Hannah, 31. Pero parecían mayores, gastadas por años de partos forzados y trabajo duro. Los 2 niños eran Thomas, el chico de 13 años que Crawford planeaba vender, y una niña de 12 llamada Ruth. Ambos tenían los ojos distintivos de Crawford. Ambos habían vivido toda su vida sabiendo que su padre los poseía. Las otras 2 mujeres eran más jóvenes, Abigail, de 19 y embarazada, y Susan, de 22, con 2 niños aún demasiado pequeños para viajar. La situación era compleja. Susan no quería dejar atrás a sus hijos menores, pero tampoco podía llevárselos en un viaje tan peligroso. Hannah quería ayudar a las mujeres más jóvenes a escapar, aunque ella misma no pudiera ir. Thomas estaba decidido a irse antes de que Crawford lo vendiera, pero le preocupaban sus hermanos menores. Era exactamente el tipo de situación complicada, cargada de emociones, que hacía tan difícil el trabajo del ferrocarril subterráneo. No eran cuerpos que transportar del punto A al punto B. Eran personas, con relaciones, obligaciones, miedos, esperanzas, y cualquier plan tenía que considerar todo eso. Denison pasó horas con Garrett y otros miembros de la red, evaluando escenarios, identificando problemas, buscando soluciones. Llamaron a un conductor llamado Benjamin, un hombre negro alto y silencioso, de unos 40 años, que había hecho el trayecto al norte y de vuelta 17 veces, para evaluar la viabilidad. La primera pregunta de Benjamin fue directa: ¿están preparados para no volver a ver a sus familias jamás? Porque eso es lo que significa. En cuanto se vayan, no podrán regresar. A quienes se queden atrás, no los verán de nuevo en esta vida. ¿Están listos para eso? Era la pregunta más difícil, la que hacía que muchos potenciales fugitivos decidieran quedarse pese a condiciones terribles. El sistema contaba con esos lazos emocionales, con que la gente no se atreviera a abandonar a su familia ni para salvarse. Creo que lo entienden, dijo Denison. Pero no estoy seguro. No he podido hablar con ellos directamente. Entonces ese debe ser su próximo paso, dijo Benjamin. Antes de comprometernos, antes de arriesgar conductores y casas seguras, tiene que asegurarse por completo de que estas personas están decididas. Porque si alguien entra en pánico a mitad de camino, si alguien decide que se equivocó y quiere volver, pone en peligro a todos. Lo he visto pasar. He visto redes enteras caer por una sola persona que no soportó la presión. Era una preocupación razonable, una que Denison no había considerado del todo. Él se había concentrado en la logística y el plan, pero el factor humano, la preparación psicológica, era igual de crucial. ¿Cómo lo evalúo sin levantar sospechas? Encuentre la forma de reunirse con ellos en privado, dijo Benjamin. No en la plantación, Crawford lo notaría, sino en un lugar neutral, donde puedan hablar con honestidad. Benjamin lo pensó un momento. La salida mensual por suministros. Si logra estar en el pueblo el mismo día, si puede crear una situación en la que esté a solas con ellos aunque sea unos minutos, podría bastar. Era arriesgado. Pero todo en ese plan era arriesgado. Denison aceptó intentarlo. La siguiente salida por suministros estaba programada para la primera semana de junio.
Denison se arregló para estar en el pueblo ese día, supuestamente por negocios con varios comerciantes, pero en realidad esperando la carreta de la plantación de Crawford. Llegó a media mañana, conducida por uno de los capataces de Crawford, un hombre corpulento llamado Polk, con fama de cruel. Con él venían 3 personas esclavizadas, Rebecca, con quien Denison se había estado comunicando, un hombre llamado Daniel, y Thomas, el chico de 13 años. Pasaron 2 horas cargando suministros, sacos de harina y de sémola de maíz, barriles de carne de cerdo en salazón, herramientas, tela, medicinas. Denison observó desde la acera opuesta, esperando una oportunidad. Llegó cuando Polk entró en una taberna, dejando a los 3 terminar la carga. Denison cruzó rápido, acercándose a la carreta como si fuera un comerciante más revisando mercancía. Rebecca, dijo en voz baja, sin mirarla directamente. Lo de la cinta azul. Necesito saber si usted y los demás entienden a qué se están comprometiendo. Ella siguió trabajando, pero su voz fue firme. Lo entendemos. Sabemos que no podemos volver. Sabemos los riesgos. ¿Están los 6 completamente seguros? Porque si alguien tiene dudas, si alguien podría cambiar de idea durante el camino, es mejor saberlo ahora. Thomas, que cargaba un barril en la carreta, habló sin girarse. Estamos seguros. Crawford va a venderme el mes que viene. Adelantó la fecha. Si no nos vamos pronto, no tendré otra oportunidad. El mes que viene. Eso lo cambiaba todo. Habían planeado esperar hasta julio, cuando las condiciones podrían ser más favorables. Pero si Thomas iba a ser vendido en junio, tendrían que moverse antes. ¿Pueden estar listos en 2 semanas?, preguntó Denison. Podemos estar listos mañana, dijo Rebecca. Llevamos años listos. Solo díganos cuándo y cómo. Denison le explicó rápido el esquema básico del plan. En la próxima salida por suministros, harían que Polk se retrasara, posiblemente arrestado por un cargo menor que se retiraría después, pero que lo mantendría ocupado durante varias horas. En esa ventana, los 6 fugitivos serían llevados a una casa segura en el pueblo, escondidos y luego trasladados hacia el norte esa misma noche. Hay casas seguras hasta Ohio, dijo Denison. Personas que te esconderán, te darán de comer y te mantendrán a salvo. Pero tienes que confiar en ellas, seguir sus instrucciones al pie de la letra y no entrar en pánico, pase lo que pase. ¿Puedes hacer eso? Sí, dijo Rebecca con sencillez. Thomas asintió sin decir una palabra. ¿Y los demás? Louisa, Hannah, Abigail, Susan. ¿Están listos? Susan decidió no venir. No puede dejar a sus bebés, pero ayudará a los demás a escapar. Nos cubrirá. Nos dará tiempo. Era exactamente lo que Danes necesitaba oír. Estaban comprometidos. Entendían el plan y habían pensado en los sacrificios que exigía. Polk salió de la taberna, limpiándose la boca y con gesto irritado. Danes se apartó con naturalidad, como si solo estuviera revisando la carga del carro, y se perdió entre la multitud. 2 semanas. Tenían 2 semanas para cerrar cada detalle, colocar conductores y preparar casas seguras, organizar el conveniente retraso de Polk. 2 semanas para marcar la diferencia entre la libertad y una vida entera de esclavitud para 6 seres humanos. El plan se puso en marcha, y Charles Denison se encontró en el centro de lo más peligroso que había intentado jamás. La red de secretos estaba a punto de ponerse a prueba, y cualquier error podía significar un desastre para todos los involucrados. Si estás al borde del asiento preguntándote qué pasa después, revienta ese botón de me gusta y deja un comentario con tu predicción. Llegarán a la libertad, o Crawford descubrirá el plan antes de que puedan escapar. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque esta historia se pone aún más intensa. Sigamos, y averigüemos qué ocurrió cuando por fin todo encajó. Las 2 semanas previas al intento de fuga fueron las más largas en la vida de Danes. Cada detalle debía ser perfecto.
Cada contingencia tenía que estar prevista. Y todo debía hacerse en silencio, sin despertar sospechas. Nathan Garrett coordinó las casas seguras. Necesitarían 7 estaciones entre Georgia y Ohio, cada una, un lugar donde los fugitivos pudieran esconderse durante el día, descansar, comer y prepararse para el siguiente tramo del viaje. Algunas las mantenían cuáqueros, otras familias negras libres, y un comerciante blanco que había perdido a su propia hija a manos de traficantes de esclavos después de que fuera secuestrada y acusada falsamente de ser propiedad fugada. Benjamin, el conductor experimentado, lideraría personalmente el primer tramo del trayecto, guiándolos desde Savannah hasta una casa segura a unas 40 millas al norte. A partir de ahí, otros conductores tomarían el relevo por etapas, cada uno responsable de un tramo específico de la ruta. El plan para sacarlos de la propiedad de Crawford fue cambiando tras varias versiones. Consideraron que escaparan de noche, pero eso desencadenaría una persecución inmediata. Consideraron simular un accidente que requiriera atención médica en el pueblo, pero era demasiado impredecible. El viaje de suministro seguía siendo la mejor opción, pero necesitaban que Polk se retrasara el tiempo suficiente como para que los fugitivos desaparecieran antes de que alguien empezara a buscarlos. La solución llegó de una fuente inesperada, un ayudante del sheriff local llamado Marcus Reed, que tenía sus propias razones para detestar a Crawford. La hermana de Reed había trabajado como institutriz para una familia adinerada de la región y había presenciado el trato de Crawford hacia las mujeres de su plantación. Aquello la perturbó tanto que finalmente renunció y se mudó a Charleston, pero no sin antes contarle a su hermano lo que había visto. Reed no podía arrestar a Crawford. El hombre no había violado ninguna ley. Pero Reed sí podía ayudar a retrasar a Polk el día del viaje de suministros haciendo una inspección muy minuciosa del carro, buscando contrabando o mercancía robada. Era un pretexto débil, pero compraría el tiempo necesario. «Puedo darte 2 horas», dijo Reed cuando Denison se reunió con él en privado. «Tal vez 3, si alargo de verdad la inspección y luego tengo que llenar papeleo. Pero después de eso, Crawford empezará a hacer preguntas y tendré que dejar ir a Polk». 2 horas deberían bastar, dijo Danas. Para cuando Polk se dé cuenta de que falta gente, ya estarán bien escondidos. Y si Crawford sospecha que yo los ayudé a escapar, no tendrá pruebas. Tú solo estabas haciendo tu trabajo, una inspección rutinaria. Lo que haya pasado después no es tu responsabilidad. Reed no parecía del todo convencido, pero aceptó el plan. Como todos los demás implicados, estaba asumiendo un riesgo enorme por personas a las que nunca había conocido. Personas a las que no tenía ninguna obligación de ayudar más allá del simple reconocimiento humano de que lo que les estaba ocurriendo era injusto. Denny se maravilló de eso, del valor de gente común dispuesta a infringir la ley, arriesgar su sustento, quizá enfrentar prisión, solo porque su conciencia se lo exigía. Aquello cuestionaba sus ideas previas sobre la moral y el interés propio, sobre lo que la gente haría cuando se la empujaba a tomar decisiones reales en lugar de limitarse a expresar principios abstractos. También tenía que preparar sus propios asuntos por si algo salía mal. Redactó una carta para su empleado, Robert, que solo debía abrirse si arrestaban a Denison, explicando lo que había estado haciendo y por qué. Hizo arreglos para que su negocio se vendiera si era necesario y que las ganancias se destinaran a apoyar actividades del ferrocarril subterráneo. Escribió un testamento dejando todo a su hermano en Boston, con instrucciones específicas de que nada fuera a parar a nadie que siguiera involucrado en el comercio de esclavos. Margaret, su ama de llaves, una mujer negra libre que llevaba años trabajando para él, notó sus preparativos y lo encaró una noche. «Estás planeando algo peligroso», dijo. No era una pregunta. Danas pensó en mentir, pero decidió que ella merecía la verdad. Le habló de Crawford, del plan de escape, de los riesgos implicados. Margaret escuchó sin interrumpir, con una expresión impenetrable. Cuando terminó, permaneció en silencio un largo momento. «Mi madre nació esclavizada», dijo por fin.
Escapó cuando yo tenía 3 años. Me llevó con ella. Viajamos 6 semanas, escondiéndonos de día, moviéndonos de noche, sin quedarnos en ningún sitio el tiempo suficiente para sentirnos a salvo. Hubo personas que nos ayudaron. Blancos, negros, gente que no tenía motivo para ayudar salvo que creían que la esclavitud era malvada. Sin ellos, yo seguiría siendo propiedad de alguien, o, más probablemente, estaría muerta. Así que, hagas lo que hagas, sea cual sea el riesgo que asumas, estás haciendo lo correcto. Y si hay alguna manera en la que pueda ayudar, me lo dices. Era más de lo que Danes esperaba, más de lo que se atrevía a desear. Le preguntó si conocía a alguien en Savannah que estuviera dispuesto a alojar a los fugitivos durante unas horas, entre el momento en que salieran del carro de suministros y el momento en que pudieran llevarlos a la primera casa segura oficial. Conozco a varias personas, dijo Margaret. Haré los arreglos. Tú solo llévalos al pueblo con seguridad. Todo estaba encajando. El plan era tan sólido como podían hacerlo. La fecha quedó fijada, 14 de junio de 1847, el próximo viaje de suministros, el día en que 6 personas lo arriesgarían todo por una oportunidad de libertad. Dennis visitó la plantación de Crawford una última vez, 3 días antes del intento de fuga. Necesitaba confirmar que nada había cambiado, que Crawford no sospechaba, que los 6 fugitivos seguían comprometidos y listos. La visita fue tensa. Crawford parecía distraído, irritable. En un momento, mencionó que uno de sus esclavizados había sido sorprendido intentando sacar una carta de la propiedad. Tuve que dar un escarmiento, dijo Crawford con naturalidad. 20 latigazos. No se puede permitir ese tipo de conducta. Si dejas que uno se salga con comunicaciones secretas, pronto todos lo están haciendo. Danes sintió que se le hundía el estómago. ¿Habían atrapado a Rebecca? ¿Se había descubierto el plan? Pero Crawford siguió hablando de los precios del algodón y no mencionó a Rebecca en concreto. Cuando ella sirvió café más tarde esa tarde, Danes no vio señales de heridas, ninguna indicación de que hubiera sido ella la atrapada. Aún así, el incidente fue un recordatorio de lo peligroso que era todo esto, de lo rápido que podía torcerse. Al marcharse, Denison logró pasarle un último mensaje a Rebecca, solo 2 palabras escritas en un papelito, escondido bajo un plato. ¿Sigues lista? Recibió la respuesta al día siguiente, cuando pasó a caballo frente a la plantación. La cinta azul había vuelto al poste de la cerca, exactamente donde había estado la primera vez. Estaban listos. Ahora, lo único que podían hacer era ejecutar el plan y esperar que la suerte estuviera de su lado. El 14 de junio de 1847 amaneció caluroso y húmedo, de esos días en los que hasta moverse un poco agota. Danes estaba despierto antes del amanecer, repasando el plan una vez más, comprobando cada detalle. El carro de suministro saldría de la plantación de Crawford alrededor de las 8 de la mañana, llegando a Savannah entre las 10:30 y las 11. El ayudante Reed los interceptaría poco después de la llegada, iniciando la inspección y reteniendo a Polk hasta al menos la 1 de la tarde. Durante esa ventana, los 6 fugitivos serían llevados a la casa de la amiga de Margaret, una mujer negra libre llamada Catherine, que vivía en las afueras del pueblo. Se esconderían allí hasta el anochecer y luego serían trasladados a la primera casa segura oficial antes de las 10 de la noche. Benjamin los encontraría allí, y comenzaría el viaje hacia el norte. Simple en teoría. Terroríficamente complejo en la práctica. Danes se colocó cerca de la plaza del pueblo, desde donde podía observar la llegada del carro sin llamar la atención. Fingió estar revisando papeles, haciendo negocios con comerciantes, un día más para un tratante de algodón. El carro apareció a las 10:47 de la mañana. Polk lo conducía, con cara aburrida e irritable bajo el calor. En el carro iban Rebecca, Thomas, Daniel y, Danes contó con cuidado, otras 3 personas que no había visto antes. 6 personas en total. Todos los fugitivos estaban en el carro.
Eso simplificaba considerablemente las cosas. El ayudante Reed apareció casi de inmediato, acercándose al carro con el porte oficial de alguien que realiza un trámite rutinario. Necesito inspeccionar tu carga, dijo lo bastante alto como para que Dennis lo oyera. Hay nuevas regulaciones para transportar mercancías a la ciudad. Tendrás que descargarlo todo para su revisión. La protesta de Polk resonó por la plaza. Esto es ridículo. Hacemos este viaje cada mes y nunca, puedes presentar una queja al sheriff si quieres, lo interrumpió Reed. Después de que termine la inspección. Ahora empieza a descargar. La actuación fue perfecta. Reed logró sonar burocrático y ligeramente apenado, la postura clásica de quien solo está haciendo su trabajo, aunque esté de acuerdo en que probablemente no haga falta. Polk empezó a descargar el carro, gruñendo sin parar. Los 6 esclavizados ayudaron, apilando la mercancía en montones ordenados que Reed examinaba con una meticulosidad exagerada. Denison observó, obligándose a respirar con normalidad, a no mostrar la tensión nerviosa que le oprimía el pecho. Pasó una hora. Reed estaba alargando la inspección de forma impecable, encontraba detalles mínimos en el embalaje, exigía documentación que Polk no tenía, insinuaba que quizá habría que retener todo el envío hasta verificarlo. A las 12:15, Polk por fin estalló. Necesito ir a una letrina, le dijo a Reed. Tú sigue inspeccionando. Ellos te ayudarán. Señaló a los 6 esclavizados y se alejó a zancadas hacia la taberna más cercana. Era el momento que habían estado esperando. En cuanto Polk quedó fuera de la vista, apareció un carro, aparentemente, un vehículo más haciendo entregas, conducido por un hombre negro a quien Dennis no reconoció, pero que debía formar parte de la red. El carro se detuvo junto al sitio de inspección de Reed. En menos de 3 minutos, con una eficiencia ensayada, los 6 fugitivos subieron a la parte trasera del nuevo carro, ocultos bajo lona y cajas vacías. El conductor no habló, no reconoció a Reed ni a Dennis, solo chasqueó las riendas y se alejó a un ritmo normal. Sin prisa. Sin llamar la atención. Reed retomó la inspección como si no hubiera ocurrido nada. Cuando Polk regresó 20 minutos después, Reed examinaba un barril de panceta salada con enorme concentración. Este embalaje no cumple con las normas actuales, dijo Reed. En serio, voy a tener que levantar un informe. Tú y tus trabajadores pueden volver a cargar los artículos aprobados. Pero este barril tendrá que quedarse aquí en revisión. La cara de Polk estaba roja de rabia, pero empezó a recargar. No fue hasta que todo estuvo de nuevo en el carro cuando miró alrededor y pareció darse cuenta de que algo no cuadraba. ¿Dónde están? Preguntó, con la confusión reemplazando la ira. ¿Dónde están quién? Respondió Reed, inocente. Los trabajadores. Eran 6. Reed miró alrededor como si recién notara su ausencia. Supongo que se fueron contigo. Son tu responsabilidad, no la mía. La expresión de Polk pasó de la confusión al pánico. Empezó a buscar en los alrededores inmediatos, llamando nombres, preguntando a comerciantes si habían visto a 6 personas con esas descripciones. Para cuando se rindió y volvió a subir a su carro para correr de regreso a la plantación de Crawford, era casi las 2 de la tarde. Los fugitivos habían estado escondidos durante casi 2 horas. Tenían quizá 4 horas más antes de que Crawford organizara una búsqueda seria, y para entonces necesitaban estar avanzando bien hacia el norte. La casa de Catherine era pequeña, modesta, escondida en una calle estrecha donde pocos blancos se aventuraban. Había despejado espacio en su sótano, una habitación estrecha y húmeda que olía a tierra y a verduras viejas, pero estaba oculta y era segura. Denison pasó brevemente alrededor de las 3 de la tarde, llevando una cesta que supuestamente contenía suministros que entregaba para Margaret. Dentro había comida, agua y un mensaje sobre la siguiente etapa del viaje. Catherine lo dejó entrar sin decir palabra y lo condujo hasta la puerta del sótano. Él bajó con cuidado, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz tenue.
Los 6 fugitivos estaban acurrucados juntos en un rincón, con aspecto agotado, aterrorizado y esperanzado al mismo tiempo. Cuando vieron a Denison, Rebecca se echó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de incredulidad ante el hecho de que la primera parte del plan realmente había funcionado. Por ahora están a salvo, dijo Danes en voz baja. Pero Crawford empezará a buscar pronto. Necesitan permanecer absolutamente en silencio. No hagan ningún ruido que pueda atraer atención. Al anochecer, vendrá un hombre llamado Benjamin para llevarlos a la siguiente casa segura. Tiene experiencia. Es de confianza. Hagan exactamente lo que él diga y llegarán a la libertad. Thomas, el niño de 13 años, habló por primera vez. ¿Es real? ¿Ohio? ¿Libertad? ¿O es solo otro lugar donde alguien nos va a poseer? Es real, le aseguró Danes. En Ohio serán libres. No propiedad. No esclavizados. Libres para trabajar por un salario, para tomar sus propias decisiones, para construir sus propias vidas. Es real, y van a llegar allí. Repartió la comida y el agua, se aseguró de que entendieran el horario, y luego se fue rápidamente. Cuanto menos tiempo pasara en la casa, menor la probabilidad de que alguien lo notara y se volviera sospechoso. De vuelta en su propia casa, Danes intentó trabajar para distraerse, pero era imposible concentrarse. Cada sonido lo hacía sobresaltarse. Cada golpe en la puerta le hacía temer que fuera Crawford o el sheriff viniendo a arrestarlo. Margaret notó su agitación. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Pase lo que pase ahora, hiciste lo correcto. Danes esperaba que ella tuviera razón. Crawford descubrió la fuga alrededor de las 3:30 de la tarde. Cuando Polk regresó a la plantación e informó de que 6 trabajadores habían desaparecido en Savannah. La reacción del dueño de la plantación fue exactamente lo que todos temían, inmediata, furiosa y decidida. Cabalgó directo hasta la oficina del sheriff en Savannah, exigiendo acciones, amenazando con demandas, insistiendo en una persecución inmediata. El sheriff, amigo de Crawford pero también al tanto de la inspección del ayudante Reed, intentó calmarlo. Investigaremos, prometió el sheriff. Publicaremos avisos, alertaremos patrullas. Pero tienes que entender, si tuvieron unas horas de ventaja, podrían estar en cualquier parte. Haremos lo posible, pero no puedo garantizar que los encontremos. Crawford no quedó satisfecho. Contrató a 4 cazadores de esclavos, cazarrecompensas profesionales especializados en rastrear y capturar fugitivos. Esos hombres eran notorios por su brutalidad, su disposición a usar violencia, su tasa de éxito. Comenzaron la búsqueda de inmediato, interrogando a gente en Savannah, buscando a cualquiera que hubiera visto a 6 personas que coincidieran con la descripción de los fugitivos. Visitaron los muelles, pensando que podrían intentar subir a un barco. Revisaron los caminos hacia el norte, buscando huellas o señales de paso. Pero la red del ferrocarril subterráneo llevaba años operando en Georgia. Sabían cómo esconder a la gente, cómo despistar a los buscadores, cómo crear pistas falsas que no llevaban a ninguna parte. Para cuando cayó la noche y Benjamin llegó a recoger a los fugitivos del sótano de Catherine, los cazadores de esclavos estaban a 20 millas de distancia, siguiendo un rumor plantado a propósito de que alguien había visto a un grupo parecido yendo hacia el oeste, rumbo a Alabama. Benjamin cargó a las 6 personas en un carro cubierto, diseñado para parecer el transporte típico de un comerciante. Compartimentos ocultos bajo suelos falsos ofrecían un escondite estrecho pero eficaz. A menos que alguien supiera exactamente qué buscar, el carro parecía llevar solo mercancías comunes. La ruta hacia el norte los llevó por caminos secundarios y pueblos pequeños donde la red había establecido relaciones. En cada parada, se transferían a un conductor distinto, a un vehículo distinto, a veces en carro, a veces a pie, una vez en barco por un río que formaba parte de la ruta. El viaje fue agotador.
Viajaban sobre todo de noche y se ocultaban durante el día en graneros, sótanos, áticos, en cualquier sitio que ofreciera escondite. Aguantaron días de hambre cuando era demasiado arriesgado acercarse a una casa segura. Sufrieron tormentas, calor, agotamiento, el terror constante de ser descubiertos. Pero siguieron avanzando hacia el norte, por Georgia, por Tennessee, por Kentucky. Cada milla era una milla más cerca de la libertad, una milla más lejos del alcance de Crawford. Dennis recibía actualizaciones en clave a través de la red. Mercancía avanzando según lo previsto. Paquete llegó a la tercera estación. Entrega esperada en horario. Tardaron 18 días en llegar a Ohio. 18 días de movimiento constante, miedo constante, esperanza constante. El 2 de julio de 1847, 6 personas que habían sido esclavizadas toda su vida cruzaron a territorio libre. Se quedaron de pie sobre suelo de Ohio, legalmente fuera del alcance de Crawford, y por primera vez en sus vidas, fueron libres. Benjamin envió aviso de vuelta a Georgia, entrega completada. Todos los paquetes llegaron a salvo. Cuando Dennis recibió el mensaje, rompió a llorar. No solo de alivio, aunque eso también, sino por algo más, la comprensión de lo que se había logrado, del valor de todos los implicados, de la realidad de que el sistema podía desafiarse, de que la justicia era posible incluso cuando la ley fallaba. 6 vidas salvadas. 6 personas que nunca más volverían a ser propiedad de nadie. No era suficiente. No podía deshacer el sufrimiento de todos los que seguían esclavizados. No podía devolver la vida a las madres que murieron en la plantación de Crawford. No podía borrar el trauma infantil de crecer siendo propiedad de tu propio padre. Pero era algo. Era la prueba de que la resistencia era posible. De que las acciones individuales podían marcar la diferencia. De que el coraje moral seguía importando en un mundo que a menudo parecía empeñado en aplastarlo. 6 personas llegaron a la libertad. Pero las consecuencias estaban lejos de terminar. La reacción de Crawford ante la fuga sería brutal, y la investigación sobre quien los ayudó pondría en peligro a todos los involucrados. Si esta historia te está dando escalofríos, dale me gusta ahora mismo y deja un comentario contándonos qué crees que pasó después. ¿Descubrió Crawford quién los ayudó a escapar? ¿Y qué ocurrió con todas las personas que quedaron atrás en su plantación? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó después expondría los crímenes de Crawford ante toda la nación. Sigamos con esta poderosa historia real. La rabia de Crawford por perder a 6 de sus esclavizados, incluido su hijo mayor, el chico que planeaba vender por una ganancia considerable, fue espectacular y terrible. Los que quedaron en su plantación cargaron con el peso de su furia. Incrementó la seguridad de forma drástica, contrató a más capataces, impuso castigos más duros por faltas menores. Interrogó a todos, intentando averiguar si alguien había ayudado a los fugitivos, si alguien había sabido del plan. Susan, la mujer que había decidido no escapar porque no podía dejar a sus hijos pequeños, fue sometida a un interrogatorio especialmente brutal. Crawford sospechaba que sabía algo, sospechaba que quizá había ayudado a los demás. Cuando ella sostuvo que no sabía nada, él no le creyó. La vendieron 2 semanas después, separada de sus hijos, enviada a una plantación en Alabama. Fue castigo, puro y simple, la manera de Crawford de dar un escarmiento, de mostrar que le pasaba a cualquiera que él sospechara desleal. 3 personas esclavizadas más fueron vendidas el mes siguiente, familias destrozadas, gente enviada a distintos estados. Crawford no necesitaba pruebas de nada. La sospecha era suficiente. El miedo era la herramienta que usaba para mantener el control y la blandía sin piedad. Pero los problemas de Crawford apenas empezaban. Los 6 fugitivos llegaron a asentamientos en Ohio, donde abolicionistas les ayudaron a construir nuevas vidas, y esos abolicionistas entendieron el valor propagandístico de sus historias. En cuestión de semanas, Louisa y Hannah estaban siendo entrevistadas por periódicos abolicionistas de todo el norte.
Contaron sus historias con detalle, cómo Crawford las había embarazado de manera sistemática, cómo había engendrado 17 hijos y tratado a todos como propiedad, cómo algunas madres habían muerto por ser obligadas a volver al trabajo demasiado pronto tras el parto. Los relatos se publicaron en Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Ohio. Se reimprimieron en folletos, se citaron en discursos, se usaron como evidencia de la bancarrota moral de todo el sistema esclavista. El criador de Georgia se convirtió en una referencia abreviada en los círculos abolicionistas, el nombre de Crawford, sinónimo de los peores excesos de la esclavitud en plantaciones. Su rostro fue caricaturizado en viñetas políticas. Sus actos fueron denunciados desde púlpitos y salas de conferencias por todo el norte. Al principio, Crawford intentó contraatacar. Publicó desmentidos en periódicos de Georgia, afirmando que las mujeres mentían, insistiendo en que siempre había tratado a sus esclavizados de manera humana según las costumbres de la región. Amenazó con demandar a publicaciones del norte por difamación, pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado bien documentados, como para descartarlos con facilidad. El Dr. Preston, envalentonado por la publicidad, entregó copias de sus registros médicos a organizaciones abolicionistas, confirmando los nacimientos, las muertes, la cronología que Louisa y Hannah describían. Otros testigos se presentaron, comerciantes que habían visitado la plantación, dueños de plantaciones vecinas que habían observado las prácticas de Crawford. Incluso Margaret Crawford, su esposa, dio una declaración a través de su abogado expresando su repugnancia por las acciones de su marido y solicitando una separación legal. Las consecuencias sociales fueron severas. Crawford quedó aislado en la sociedad de Georgia. Su iglesia le pidió que dejara de asistir a los servicios. Socios comerciales empezaron a alejarse. Las cuidadas redes sociales en las que se apoyaban los dueños de plantaciones comenzaron a excluirlo. Para septiembre de 1847, la reputación de Crawford estaba destrozada. Seguía siendo rico, seguía poseyendo su plantación y a las personas esclavizadas allí, pero había pasado de ser un miembro respetado de la comunidad a un paria, su nombre, un sinónimo de crueldad y corrupción moral. Theodore Walsh, el fiscal de distrito con quien Danner se había reunido meses antes, vio una oportunidad. Con la atención pública centrada en el caso, con la reputación de Crawford destruida, Walsh impulsó nueva legislación sobre la explotación de mujeres esclavizadas. La legislación era modesta, llena de lagunas cuidadosamente redactadas para no cuestionar la legalidad fundamental de la esclavitud. Pero exigía documentación de todos los nacimientos en plantaciones, mandaba atención médica básica para mujeres esclavizadas antes y después del parto, y creaba sanciones por negligencia deliberada que resultara en muerte. Era el mínimo de los mínimos, un paso diminuto que hacía casi nada para enfrentar la brutalidad sistémica de la institución. Pero en el contexto de Georgia en 1847, incluso ese paso minúsculo representaba un cambio importante, el reconocimiento de que, incluso dentro del marco de la esclavitud, había límites a lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar. La ley se aprobó en noviembre, con oposición de muchos dueños de plantaciones, pero apoyada por suficientes voces moderadas como para convertirse en norma. Se la conoció de manera extraoficial como la Ley Crawford, un recordatorio permanente del hombre cuyas acciones la habían vuelto necesaria. Los meses posteriores a la fuga fueron angustiosos. Los cazadores de esclavos de Crawford investigaron a todos los que habían estado en Savannah el día de la fuga, a cualquiera que pudiera haber ayudado. A Denison lo interrogaron 2 veces, pero su papel como comerciante de algodón le daba razones plausibles para estar en el pueblo, y había sido cuidadoso de no ser visto interactuando directamente con los fugitivos. El ayudante Reed también estuvo bajo escrutinio, pero su historia se sostuvo. Había realizado una inspección rutinaria, nada más. Si durante ese tiempo la gente se había alejado, no era su responsabilidad. La red permaneció oculta. Ninguna casa segura quedó expuesta. Ningún conductor fue identificado. El ferrocarril subterráneo siguió trabajando, ayudando a escapar a docenas más.
En los años siguientes, Danes continuó involucrado, aunque con más cautela. Aportó apoyo financiero, ayudó a identificar oportunidades de fuga, actuó como enlace entre la red y personas dispuestas a ayudar. Nunca volvió a participar directamente en una fuga, pero se mantuvo comprometido con la causa. También siguió construyendo su caso contra Crawford, documentando las actividades del dueño de la plantación, reuniendo testimonios, preservando pruebas. No sabía si alguna vez serviría para algo, pero se sentía obligado a dejar constancia, a asegurarse de que algún día, cuando la gente mirara atrás, entendiera lo que había pasado, quién había sido responsable y cuáles habían sido los costos reales. Crawford nunca recuperó su reputación. Siguió operando su plantación hasta 1851, pero la rentabilidad cayó mientras luchaba por mantener la mano de obra y se le hacía cada vez más difícil hacer negocios por su condición de paria. En mayo de 1851, vendió la propiedad con una pérdida considerable y se mudó a Texas, con la esperanza de empezar de nuevo con menos escrutinio. Si continuó allí su programa de cría, Danes nunca lo supo. Las redes en Texas estaban menos desarrolladas, las comunicaciones eran más difíciles, la información más escasa. Pero Crawford dejó un legado en Georgia, 17 hijos que llevaban sus rasgos, sus ojos, sus genes. Los que permanecieron esclavizados en la plantación fueron vendidos junto con la propiedad. Algunos terminaron en otras plantaciones de Georgia. Otros fueron trasladados a Alabama, Mississippi, Luisiana, dispersados por todo el sur. Sus destinos variaron. Algunos siguieron esclavizados hasta que la guerra civil los liberó en 1865. A otros los vendieron hacia el norte antes de la guerra y obtuvieron la libertad antes. Unos pocos escaparon gracias a la red del ferrocarril subterráneo que Danes continuó apoyando. Thomas, el niño de 13 años que había sido el primero en comprometerse con la fuga, creció en Ohio. Aprendió a leer y escribir, trabajó como carpintero, se casó con una mujer que conoció en la comunidad negra libre. Tuvo 4 hijos, y se aseguró de que cada uno conociera su historia, de dónde venían, el precio que se había pagado por su libertad. Ruth, su hermana, se convirtió en maestra en una escuela para niños negros. Escribió sobre sus experiencias creciendo esclavizada por su propio padre, intentando ayudar a otros a entender la complejidad psicológica de esa situación, las formas en que dañaba a las personas más allá del sufrimiento físico. Louisa, una de las madres que escapó, al principio lo pasó mal en Ohio. El trauma de lo vivido, sumado al dolor de haber dejado a 3 hijos atrás, la dejó profundamente deprimida. Pero poco a poco, con apoyo de la comunidad, empezó a sanar. Se volvió a casar y tuvo 2 hijos más, niños que crecerían libres, niños que nunca conocerían la esclavitud. Hannah, que había tenido 5 hijos de Crawford, se involucró en el movimiento abolicionista. Viajó por el norte dando discursos sobre su experiencia, recaudando fondos para actividades del ferrocarril subterráneo, ayudando a otros fugitivos a adaptarse a la libertad. Su testimonio era poderoso, personal, imposible de ignorar. Abigail dio a luz a su hijo 3 meses después de llegar a Ohio. Lo llamó Charles, en honor al comerciante que lo había arriesgado todo para ayudarla a escapar. Años más tarde, le escribió a Denison una carta agradeciéndole, diciéndole que su hijo estaba sano y libre, que crecería con oportunidades que ella jamás había imaginado. La carta fue una de las posesiones más preciadas de Danes. La guardaba en el cajón de su escritorio y la releía cada vez que se desanimaba, cada vez que se preguntaba si sus acciones habían servido realmente de algo. El Dr. Preston continuó su trabajo otra década. Su diario médico, que documentaba las condiciones en las plantaciones de Georgia, llegó a superar las 1000 páginas. Nunca lo publicó en vida. Era demasiado peligroso, demasiado potencialmente destructivo para demasiada gente, incluido él mismo. Pero lo conservó con cuidado y dejó instrucciones para que se donara a una sociedad histórica tras su muerte. El diario se publicó finalmente en 1869, 4 años después del fin de la Guerra Civil,
como parte de una colección de relatos en primera persona sobre la realidad de la esclavitud. Se convirtió en una fuente histórica importante, citada por historiadores e investigadores que intentaban comprender la experiencia vivida de las personas esclavizadas y los costos médicos del sistema. Nathan Garrett y la Red Cuáquera siguieron con su labor durante la década de 1850. Ayudaron a escapar a cientos de personas de Georgia y estados cercanos, sin publicitar nada, sin buscar reconocimiento, simplemente haciendo lo que su conciencia les dictaba. Garrett murió en 1862, antes de la proclamación de emancipación, antes de ver cómo el sistema contra el que luchó empezaba por fin a derrumbarse. Pero murió sabiendo que había marcado una diferencia, que había salvado vidas, que su valor había importado. Benjamin, el conductor que lideró el primer tramo del viaje de los 6 fugitivos hacia el norte, hizo el trayecto 17 veces más antes de que comenzara la guerra. En 1863, se unió al ejército de la Unión, sirviendo como explorador y usando su conocimiento de los caminos secundarios y las casas seguras de Georgia para ayudar a las fuerzas de la Unión a moverse por el estado. Sobrevivió a la guerra y vivió hasta 1894, muriendo a los 73 años, un hombre libre en un país que por fin había abolido la institución contra la que llevaba décadas luchando. Charles Daniels vivió hasta 1873. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero mantuvo vínculos con las personas a las que ayudó a escapar, con sus hijos y nietos, con una red de ex-esclavizados y abolicionistas que se convirtió en su verdadera familia. Antes de morir, escribió un relato detallado del caso Crawford, el descubrimiento, la investigación, la fuga, las consecuencias. Incluyó copias de cartas, registros financieros, testimonios, todo lo que había recopilado con los años. Donó todo a la Massachusetts Historical Society, donde aún se conserva, una fuente primaria para historiadores que estudian el ferrocarril subterráneo y la esclavitud en plantaciones de Georgia. Su relato se publicó en 1875, 2 años después de su muerte, como parte de una colección de narrativas del ferrocarril subterráneo. Aportó detalles valiosos sobre cómo operaba la red, cómo el coraje moral individual podía desafiar una injusticia sistémica, cómo gente común había arriesgado todo para combatir la esclavitud. Los hijos que Crawford había engendrado, esas 17 vidas que creó como propiedad, como inversiones, como mercancías, la mayoría sobrevivió para ver la emancipación en 1865. Algunos pocos ya habían muerto para entonces, víctimas de enfermedades, accidentes o de la brutalidad general de la vida esclavizada, pero la mayoría vivió para experimentar la libertad, para construir vidas como seres humanos autónomos en lugar de propiedad ajena. Una de ellos, una mujer llamada Marta, nacida en la plantación en 1846, escribió una autobiografía en 1891. Era un volumen delgado, de apenas 100 páginas, publicado por una pequeña editorial especializada en narrativas de personas anteriormente esclavizadas. El libro se titulaba On by My Father, A Childhood in Georgia. Era duro, sin sentimentalismo, lleno de detalles de la vida cotidiana en la plantación de Crawford, y de la complejidad psicológica de ser esclavizada por tu propio padre. El pasaje más poderoso aparecía cerca del final. People ask me if I hated him. I tell them hate is too simple a word for what I felt. It was my father. It was my honor. It gave me life. It stole my childhood. He made sure I had enough to eat because I was valuable property. It sold my older brother when I was 7 years old. How do you hate someone who exists in all those roles at once? I spent 18 years enslaved by my father trying to understand what I was to him, a daughter, a slave, an investment, all three? None? The question drove me half mad with trying to figure it out. When I was finally free, when the war ended and the soldiers came through Georgia telling us we didn't take property anymore, I expected to feel pure joy. But what I felt was more complicated. Relief, yes. Hope, yes. But also grief for the childhood I never had. Rage at what was done to me and my mother and my siblings. Confusion about who I even was without that identity as property.
It took me 20 years to make peace with my history. To accept that my father was a monster who created me. To understand that I could honor my mother's sacrifice and suffering without being defined by it. To build a life that was truly my own. I married a good man. We have 3 children. They know their history. Ibe made sure of that. They know where they came from, what their grandmother endured, what their mother survived. But they also know they live free. That they belong to no one but themselves. That they have opportunities one could never have imagined as a child, picking cotton in my father's fields. That's what freedom means, not forgetting the past, but not being trapped by it either. Wielding something new. Making sure our children have better than we had. Making sure the world changes, so what happened to us can never happen again. Y ella never forget my father. But Ibe made peace with never forgiving him either. So many things are simply beyond forgiveness. And that's okay. Ibe built a good life anyway. Ibe found joy anyway. Ibe created a family where love isn't conditional on ownership, where my children are seen as human beings, not as property. That's my revenge. That's my victory, living well, living free, making sure my father's legacy dies with his generation, while my mother's legacy, her courage, her endurance, her refusal to be broken, lives on through us. La historia de la plantación de Crawford plantea preguntas incómodas, sobre la complicidad, sobre cómo funcionan los sistemas de opresión, sobre qué se necesita para desafiar la injusticia. Crawford es un villano fácil. Sus actos fueron monstruosos, sus cálculos fríos, su trato hacia sus propios hijos indefendible. Pero Crawford no actuó en aislamiento. Existía dentro de un sistema que lo habilitaba y lo protegía, una estructura legal que clasificaba a los seres humanos como propiedad, un sistema económico que se beneficiaba de su trabajo, una estructura social que miraba hacia otro lado mientras los abusos ocurrieran en propiedad privada. Toda la gente que sabía, o sospechaba, lo que Crawford estaba haciendo y no dijo nada. Los vecinos que lo notaron pero no hablaron. Los comerciantes que hicieron negocios con él. Los miembros de la iglesia que se sentaban junto a él en los bancos. Ellos también fueron cómplices. No de la misma manera en que Crawford era culpable, pero cómplices al fin y al cabo, dentro de un sistema que hacía posible sus acciones. Charles Denison también formó parte de ese sistema durante 20 años, hasta el día en que visitó la plantación de Crawford y ya no pudo ignorar lo que veía. Sus acciones posteriores no borran su participación previa en el comercio del algodón y sus ganancias anteriores provenientes de trabajo esclavizado, pero sí sugieren que el cambio es posible, que incluso quienes están profundamente incrustados en sistemas injustos pueden elegir distinto cuando se enfrentan a pruebas que ya no pueden racionalizar. La red del ferrocarril subterráneo mostró cómo es el coraje moral en la práctica. No grandes gestos ni discursos heroicos, sino un trabajo paciente, peligroso, poco glamuroso. Personas como Nathan Garrett, Benjamin, Catherine, Margaret, el Dr. Preston. Arriesgaron todo una y otra vez, no por reconocimiento ni recompensa, sino porque creían que la esclavitud estaba mal y se negaron a ser espectadores. Las 6 personas que escaparon, Rebecca, Thomas, Ruth, Louisa, Hannah, Abigail, demostraron distintos tipos de valor, el valor de esperar algo mejor, el valor de arriesgar la muerte por la libertad, el valor de dejar atrás a quienes amaban porque quedarse significaba aceptar la esclavitud para siempre. Y los que se quedaron, Susan, que no podía abandonar a sus hijos pequeños, las otras madres y hermanos que permanecieron esclavizados, demostraron otro tipo de valor, el valor de resistir, de sobrevivir, de mantener la humanidad y la dignidad en un sistema diseñado para arrebatar ambas cosas. El caso Crawford terminó convirtiéndose en una nota al pie de la historia, un caso entre miles, una plantación entre decenas de miles, 17 niños entre millones nacidos en esclavitud. Pero para quienes estuvieron implicados, para los 6 que escaparon y los 11 que se quedaron, para las madres que murieron y las madres que sobrevivieron, para Charles Denison, el Dr. Preston y todos los de la red, no fue una nota al pie. Fueron sus vidas. Sus decisiones.
sus momentos de valor o de complicidad o de supervivencia. El sistema más amplio de la esclavitud continuó hasta que la guerra civil lo terminó, más de 13 años después de los hechos descritos aquí. El racismo estructural que la esclavitud creó persistió mucho después de la emancipación, moldeando la sociedad estadounidense durante generaciones. El trauma vivido por las personas esclavizadas reverberó en sus descendientes, creando desventajas psicológicas y económicas que nunca sanaron del todo. Pero las acciones individuales seguían importando. 6 personas vivieron libres gracias a lo que Dennis y la red lograron. Sus hijos y nietos crecieron en libertad. Los efectos en cadena de esa fuga, multiplicados por miles de fugas similares facilitadas por el ferrocarril subterráneo, marcaron una diferencia que no puede cuantificarse, pero que fue real. La historia de la plantación de Crawford es una historia sobre el poder y sus abusos, sobre la injusticia sistémica y la resistencia individual, sobre lo peor del ser humano y lo mejor. Es una historia que incomoda porque nos obliga a pensar en la complicidad, en qué habríamos hecho nosotros en ese tiempo y lugar, en cómo respondemos a la injusticia en nuestro propio tiempo. Es una historia sin respuestas fáciles, sin héroes y villanos simples, o, mejor dicho, con un villano claro en Crawford, pero con todos los demás moviéndose en una complejidad moral, tomando decisiones imperfectas en una situación imposible. Es una historia que ocurrió. No una leyenda. No un mito. Historia documentada. La gente vivió estos hechos. La gente sufrió, luchó, escapó, sobrevivió, murió. Sus vidas importaron. Sus historias importan. Sus decisiones, para bien o para mal, dieron forma al mundo que heredamos. Y quizá esa sea la verdadera lección, la historia no es abstracta. Está hecha de decisiones individuales, de momentos individuales de valentía o cobardía, de decisiones individuales de desafiar la injusticia o mirar hacia otro lado. La gente de esta historia no era fundamentalmente distinta a nosotros. Enfrentaron sus pruebas morales, sus momentos de elección. Nosotros enfrentamos los nuestros. Cómo respondemos define quiénes somos, igual que sus respuestas definieron quiénes fueron ellos. Las circunstancias cambian, pero las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a la injusticia? ¿Cuándo dejamos de ser cómplices? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar por nuestros principios? ¿A quién estamos dispuestos a ayudar, incluso con un gran costo para nosotros? La plantación de Crawford ya no existe, hace mucho que se fragmentó y se vendió. Los campos donde trabajaron esos 17 niños hoy están sembrados con otros cultivos o cubiertos por casas. Las personas ya murieron todas. Crawford, Dennis, los fugitivos, los que se quedaron, todos enterrados y desaparecidos. Pero la historia permanece, un testimonio de lo que pasó. Un recordatorio de dónde venimos. Un desafío para pensar hacia dónde vamos y qué tipo de mundo estamos construyendo para nuestros hijos y nietos. Por eso importan estas historias. No porque sean reconfortantes, no lo son, sino porque son verdaderas. Y la verdad, por incómoda que sea, siempre vale la pena preservarla. Esta historia nos muestra que los capítulos más aterradores de la historia no tratan de fantasmas ni de mal sobrenatural. Tratan de la crueldad muy real que los seres humanos se infligen entre sí cuando los sistemas de poder les permiten tratar a las personas como propiedad. La plantación de Crawford fue real. Los 17 niños fueron reales. La fuga, el valor, la brutalidad, la resistencia, todo ocurrió. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que tú habrías tenido el valor de ayudar, como Charles Dennison y la red del ferrocarril subterráneo? ¿O habrías sido uno de los muchos que lo sabían y se quedaron callados? Deja tus pensamientos sinceros en los comentarios de abajo. Queremos conocer tus reflexiones. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en justicia, complicidad y valor, dale me gusta y compártela con alguien que aprecie relatos históricos profundos que revelan verdades incómodas.
Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nunca estas historias importantes que nos recuerdan de dónde venimos y por qué nunca debemos volver atrás. Gracias por escuchar esta historia difícil, pero necesaria. Estas historias importan. Nos forman. Y recordarlas de verdad, sin suavizarlas ni simplificarlas, es como honramos a las personas que las vivieron y nos aseguramos de aprender de sus experiencias. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro capítulo oculto de la historia estadounidense que merece ser contado. Gracias por mirar.